La Carola, ayer cantaba la Karina, en verano. Tú llegaste hoy día muy cantor. Sí, Carmen llegó Gloria. feliz. Nos habló. Estábamos anunciando antes de comerciales los bienes de Felipe Camiroaga, que no se sabe qué pasó con ellos al minuto de su desaparición. ¿Están en su familia? ¿Están en manos de los tribunales? ¿Quién se está haciendo cargo de ellos? Veamos la nota Veamos y a la el vuelta informe. comentamos con Carol. Sin duda que la imagen de Felipe Camiroaga sigue dando que hablar, y aunque muchos asocian su nombre al de romances, quedan otros elementos todavía en el aire, y es que nos preguntamos, ¿qué fue de sus bienes? Yo entiendo primero que el único heredero es don Jorge Camiroaga, su papá. Felipe, al no tener descendencia, señora, él es. Por ende, lo que yo entiendo hoy de todas las cosas que tenía Felipe, dicen que Felipe tenía muchas propiedades. Más que nada, digamos, más que efectivo, así como esas cosas. Tenía varias propiedades. Lo que pasa es que él tenía dos productoras, digamos, perdón, dos empresas, que él las tenía junto con su papá. Entonces, en base, no digamos que estaban a nombre de Felipe Camiroaga, sino que estaban a nombre de estas empresas, que luego de su fallecimiento pasaron a nombre del papá. Si hablamos de los bienes de Felipe Camiroaga, nos encontramos con un sinnúmero de inmuebles que pueden alcanzar una suma nada más y nada menos que de un patrimonio cercano a los 2.000 millones de pesos. Sí, tal como escuchó. Entre ellos nos encontramos con un departamento que el fallecido animador tenía en el Hotel W, uno de los más costosos del país. Además, poseía otro en el sector de encomenderos. Tenía una propiedad en el Hotel Radisson de Concón, un auto Mercedes-Benz color negro. Era integrante de una sociedad con la que tenía un campo y, por supuesto, era dueño del terreno que conocimos lamentablemente en el año 2011 con el incendio que afectó a su casa en Chicureo. Vecinos me dijeron que se estaba quemando mi casa, la verdad que uno tiende a no creerlo, y me vestí rápidamente y me vine, y bueno, cuando veo acá esto ardía fue bastante impactante. Tenía, un departamento en el W, un departamento en Vitacura, en la calle Glamis, tenía, su fondo en Chicureo, tenía un departamento en La Parva, el fondo de Coihueco, que fue lo último que se compró, tenía varios autos, tenía una camioneta, tenía un auto, motos, tenía como hartos autos, tenía acciones en el Hotel Radisson de Concón también, que esa era una fuente de ingreso importante. Pero ¿qué pasó con todas las propiedades y bienes del fallecido animador? Y toda esta herencia, por supuesto, una vez que él muere, cae, obviamente como está establecido la ley, en su padre. Y lo que yo entiendo, como su padre está vuelto a casar, en el fondo él lo que estaría intentando sería transferir estos bienes en vida a sus dos hijos, Soledad y Francisco. Que es lo lógico. Y me imagino que ellos, a lo mejor si tienen ganas, qué sé yo, compartirán con el resto de sus hermanos, que son, recuerden que son los hijos de su madre, la que vivía en España, los Bontempi. Pero ellos en este minuto es solo Jorge Camiroaga el único que está a cargo. También entiendo que hay que pagar un impuesto bien grande por la transferencia en vida, y eso me imagino que requiere liquidez. Entonces ahí está la disputa, digamos, el problema que tiene la familia ahora, que no ha podido vender, se han querido vender muchas cosas. Yo sabía que el departamento del W estaba en venta, el departamento en La Nieve, y eso no se ha podido todavía vender por un tema de burocracia. Hoy todas las cosas están a cargo de su padre, pero ahí la familia Camiroaga se ha encontrado con una piedra de tope. Felipe habría gastado en vida hasta 5 millones de pesos mensuales solo en alimento para sus animales, un ingreso que ya no está y que era el sustento para mantener todo. Por lo mismo, la familia ha querido vender algunas propiedades, pero para eso se debe resolver en el Servicio de Impuestos Internos el tema del impuesto a la herencia, que según la legislación vigente corresponde máximo al 25% del valor del bien. Saquen a cuenta, una suma altísima. Y eso es lo que yo entiendo que pasa hoy, digamos, que hoy día se está tratando de hacer esta transferencia en vía, lo cual me parece bastante lógico, digamos, porque Felipe, yo creo que para todas las veces que lo entrevisté a Felipe, lo más importante era su familia, no tengo ninguna duda que él hubiera resguardado. Si él hubiese, yo supongo que no hay testamento, me imagino que muchas veces, mucha gente se le aconsejó que él hiciera por esto mismo, digamos, para evitarse este tipo de malos entendidos o de trámites. Pero al no verlo, es su padre quien hereda y él
lo traspasará en vida a sus hijos, lo cual me parece fantástico, porque si no, si a él le sucediese algo ni Dios lo quisiera, es su señora quien le queda, no los hermanos de él. Yo tengo entendido que han arrendado los departamentos y las propiedades por mientras, como para que generen un tipo de recursos, pero la idea es vender, porque además es caro mantener este tipo de propiedades, por lo tanto es mejor que las vendan. Departamentos, propiedades y bienes ubicados en lugares exclusivos y que muchos quisieran para vivir, pero no queda en más que un sueño. Todo esto, según los expertos, aparte del factor económico, tiene una explicación. Las características que más se repiten es que tienen mayor accesibilidad, fácil de accesibilidad, conectividad, están cercanas a los servicios, pero no en medio de los servicios, es decir, están cerca de supermercados, de lugares de entretenimiento, pero no están demasiado cerca de ellos. No se ven invadidos por el ruido que significa estos lugares de gran afluencia pública. Las propiedades que tienen alto valor buscan mucho de la tranquilidad que tiene que haber en el lugar. ¿Tú tienes el dato de cuánto ganaba Felipe Camiroaga? Sí, ganaba aproximadamente 25 millones de pesos. En TVN. En TVN, sí. Y aparte, lo de la multitienda, que eso ya era mucho más, yo tengo entendido que era alrededor de 180 millones de pesos por campaña, porque lo que se hace para eso es pagar distintas campañas, la campaña de invierno, la campaña de verano, los escolares, qué sé yo, las campañas que lo requirieran, y ahí es un sueldo distinto para cada una. De hecho, la propiedad que compró en Chicureo es un lugar codiciado por muchos y nos cuentan que poco a poco se ha vuelto más cotizado por las personas. Los precios que pueden alcanzar son sorprendentes. Bueno, y como todas las propiedades, en los últimos 3 años que ha venido un aumento del precio de las propiedades en general y especialmente en todo el cono oriente de la capital. De 10.000 a 13.000 UF, vale decir, entre 235 hasta 305 millones de pesos. Imagínese el nivel de vida y de lujos de Felipe Camiroaga. Mantener ya esa casa en Chicureo es caro porque tiene muchos animales, trabaja harta gente, ahí tiene un staff de gente estable que igual me imagino que no deben ganar tampoco, entonces mantenerlos a ellos, viven ahí, pagarles su sueldo, aparte de los animales que harto se mantuvieron. Tú sabes que los caballos de fina sangre son difíciles de mantener, tiene caballos de polo, todo eso se va sumando y además la familia de Felipe tiene un estándar de vida que es superior también al del resto de la gente, entonces me imagino que debe ser complicado el tema de mantener el mismo estatus de vida. Aunque si hablamos de sumas altas, no podemos dejar de mencionar la última adquisición del animador, apenas unas semanas antes de fallecer. Camiroaga materializó un deseo que tenía desde los años 90. Compró un extenso fundo en la zona de Coihueco, un predio de 200 hectáreas que costó cerca de 700 millones de pesos, según los registros de tasación fiscal, ubicado en el sector de La Palma, a medio camino en la ruta que conecta Chillán con Coihueco. Ahí pasó sus vacaciones apenas una semana antes del trágico accidente de septiembre del 2011 y fue esa compra una que habría dejado sin ahorros su cuenta corriente. De seguro con su trabajo suplía las deudas, por esa razón fueron solo estos bienes los que pudieron quedar como herencia para su familia. Felipe tenía sueldos mensuales por ser rostro de una multitienda, rostro de un canal, con los cuales pagaba todos los gastos. O sea, yo me imagino que cuando uno se muere y a ti te congelan todas estas cuentas, tú te quedas sin liquidez para pagar, para mantener 5 millones de pesos, no sé si son 5 exactamente, pero la comida de los animales, imagínate la mantención de casa, de departamento, por mucho que los tengáis arrendados, cada cuidador de los animales. Felipe era súper mateo, súper meticuloso en sus cosas, entonces por supuesto que tú requerís estar generando. Creo que además un mal negocio empezar a vender todas las propiedades y ahora que no se puede o no se podía hasta que salió la posición efectiva, menos todavía. O sea, no ha sido fácil, para nada. Los ahorros que tenía y todo lo último lo gastó en el fondo. Esa fue su gran inversión, que el fondo le costó alrededor de 700 millones de pesos, que es más de $1 millón. Entonces él vendió propiedades, gastó parte de sus ahorros para este fondo, que este fondo la idea era trabajarlo, digamos. De hecho se constituyó una sociedad agrícola con su papá también para poder trabajar este fondo, poner animales, poner máquinas, digamos, no era un fondo donde él quisiera solo ir a descansar y fuera una inversión, la idea también era generar recursos a través de ese fondo.
Hablar de valores es realmente sorprendente. Camiroaga tenía 2 vehículos, una camioneta Mercedes-Benz como esta, que tiene un valor de 71 millones de pesos, y para el Festival de Viña 2010 adquirió otro modelito Mercedes, en el que realizó esta entrevista con el diario La Cuarta. Claro, algo más económico, superando los 30 millones. Y por último, este vehículo rojo avaluado en unos 24 millones de pesos fue comprado por un magallánico, casi en el mismo precio una vez que el animador ya había fallecido. Con todos estos datos nos preguntamos, ¿era Felipe un tipo apegado a lo material? Una persona que pudo viajar con él y lo conoció más en su ámbito personal es Carola Honorato. Ella nos cuenta un poco de la personalidad del comunicador. Felipe era un gozador de la vida, yo siento que a la larga, con todo lo ermitaño que se ha dicho que era en alguna parte de sus lugares, él tenía un espacio para recibir y acoger a la gente que quería. Ser privado no significa que, en el fondo, ser egoísta, ¿no? Felipe era un tipo completamente desprendido. Felipe estaba preocupado de otras cosas y siempre fue así. También conocimos que la propiedad de Chicureo hoy está a cargo de su hermano Francisco, el mismo que aparece en esta imagen y que en una revista de decoración hace un tiempo mostró su hogar y contó que junto a su hermana Soledad se hicieron cargo del campo que tanto tiempo fue de Felipe. Francisco decidió irse a vivir a este lugar e inclusive creó un altar en memoria de su hermano. Recordemos que él era uno de los más cercanos al ex animador de TVN y siempre lo ayudó a decorar sus espacios. Por su parte, Rosa Elena Aravena, la mujer que Felipe conoció a mediados de los años 90 y que se convirtió en su mejor amiga, confidente y cumplió una especie de rol de madre hasta su muerte. Luego del accidente, se alejó del clan Camiroaga y se fue a vivir a la Patagonia, donde reside hasta la fecha. Rosalena no, Rosalena se fue al sur. Yo tengo entendido que ellos tuvieron unas diferencias también. Ella, lo último que hizo de trabajo post muerte de Felipe fue hacer la negociación con TVN para el pago de una indemnización que se llegó a un acuerdo y con la tienda de la que era Rostro. Terminado eso, ella se desligó, se fue a vivir al sur. Creo que tuvo unos problemas con la familia, que estaban medio distanciados también por un tema de plata, de cosas, también de unas pertenencias que se había quedado Rosalena que pertenecían a Felipe y que la familia que las reclamaba. Tengo entendido que eso se entregó y que pero ya no tienen contacto. Sabemos por lo que nos cuentan que ahorros de Felipe no existen. Sus bienes a cargo de su padre quieren ser vendidos y traspasados a los hermanos. Necesitan flujo de dinero para justamente mantener estas propiedades. La historia de un hombre que sigue llamando la atención y que ya fallecido no necesariamente hace noticia por romances, sino que también por todo lo que consiguió en vida. Parte del legado de Felipe Humberto Camiroaga Fernández. Ya vamos a hablar con la Carmen Gloria sobre el tema de heredarlo en vida, porque hay que pagar un impuesto que tengo entendido que es millonario. Pero la Carola Honorato, Carola, en el caso del campo hoy día, lo de Chicureo, ¿eso le pertenece hoy al padre de Felipe? O sea, todo lo de Felipe legalmente le pertenece a su padre, que es el único heredero al no tener hijos y al no tener testamento. ¿Ya? Entonces, él es el único heredero y el único que tiene poder sobre todo. Ahora, lo que él quiere, recordemos que Jorge Camiroaga está vuelto a casar. Entonces, en el fondo lo que él quiere es traspasar en vida toda la herencia de Felipe a sus hermanos Soledad y Francisco. Y esa herencia, por ejemplo, si hablamos del departamento en el W, ¿ese departamento hoy día debe costar cuánto? ¿300 millones de pesos? Fácil, yo creo. ¿Quién más? Fácil, 300. Parece que había otro departamento en el Golf, donde vivía antes de cambiarse al W. ¿En Encomendero? No en Encomendero, como Glamis, no me acuerdo la calle bien. Tenía refugio en la nieve, que yo entiendo que el refugio se vendió hace tiempo. Uno no puede vender sin posición efectiva, pero me imagino que hubo un compromiso de venta, por lo que yo entiendo que ese refugio en la nieve se entregó. ¿Cuánto podría costar ese refugio en La Parva? 200 millones. Más. Pero después yo sé que había una casa en la playa, bueno, el campo que todos sabemos en el sur. ¿Un departamento en Zapallar, de eso estaba hablando? Sí, un departamento en Zapallar. Yo también entiendo que Felipe tenía autos. O sea, Felipe lo que hizo fue invertir, en el fondo. ¿Qué más se le habría traspasado al padre? En este caso, que al ser soltero sin hijos se le traspasa directamente todo. a los Yo creo padres. que el único que tiene poder sobre todo, hasta la última cosa que tenía Felipe, ¿no? Las inversiones, acciones. Sí, la ley regula cuando tú no dejas testamento cuál es la forma de repartir esos bienes. El primer orden de sucesión está dispuesto por el cónyuge y los hijos. Sí. El segundo orden de sucesión es el cónyuge y los ascendientes, son los padres. En este caso no había cónyuge
cónyuge y por lo tanto por eso que el ascendiente, que el único que tenía Felipe es el padre, es quien se hace dueño de todos sus bienes, es su heredero legal. Y al minuto de hacerse dueño es cuando ya se ha tramitado, se termina de tramitar la posesión efectiva. Antes solamente él tiene la calidad de heredero aparente hasta que no se... Ya, pero si sumamos, por ejemplo, hablando de cuantificando, porque también se hablaba de una sociedad con un señor García ahí en Coihueco, ese campo que costaría cerca de 700 millones. Si habla, y que ahí decía Danilo que él habría puesto toda esa plata, si el señor García se hace cargo del campo, tiene que haber comprado esa parte. Claro, no sé en qué calidad estaría él, porque si estaría en calidad, hay muchos hablan que estaba como en calidad de socio de Felipe. ¿Y qué condiciones tenía la escritura de sociedad? Hay muchas sociedades que no continúan con los herederos del socio fallecido, sino que la parte que le corresponde al socio fallecido pasa a repartirse entre los otros socios. Es una forma de hacer sociedad. Si este fuera el caso, el señor García terminaría por disposición de la propia escritura de sociedad haciéndose dueño de todo. Carola, tú que lo entrevistaste tantas veces, tú sabes muy bien el tema de los ingresos a través del canal, pero también se mezclaba con eventos privados y la multitienda que prorrateaba mensualmente el ingreso anual por publicidad, ¿no? Exactamente, no. Felipe tenía un ingreso muy ¿De alto. cuánto Yo podrías decir tú? creo que solo con el canal era sobre 30, 35 millones de pesos. Con el canal. Solo con el canal. ¿Y en el caso de la multitienda? No manejo porque esas son cifras anuales, pero me imagino... Claro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, a ver, yo por lo que yo he sabido de los grandes rostros se manejan entre 100, 200 millones, pongámosle anuales por campaña, que eso incluye tanto comerciales, fotos, para que la gente vaya Y entendiendo. eso se divide al mes. Sí, no sé si se divide al mes o son, sí, no son pagos de 3, como... Como sea, te lo pagaré igual. Bueno, da lo mismo, cada 3 meses, una cosa así. Claro. Ya. Pero yo creo que él era uno de los rostros completamente más confiable, por ende, si tú me decís 200, 300 millones por ganado anual, sí, yo creo que... Y uno de los más caros también. Sí, yo creo que era uno de los más caros. Publicidad, ¿no? Felipe, yo alguna vez Felipe era un tipo súper generoso, yo quiero contarle a la gente, porque yo lo llamaba para muchos eventos benéficos y él siempre participaba, siempre, cosas de la prensa que ni siquiera eran benéficos, yo voy, yo te ayudo. Felipe en ese sentido era súper ubicado, pero las veces que yo pedí tarifa, claro, Felipe podría costar 5 millones para hacer un evento, de 3 millones y... Sí. Un evento de empresa privada. Un evento de empresa privada, donde los eventos que se pagan, sí, efectivamente. ¿Y eventos Felipe que no duran estaría. cuánto en tiempo? No, porque tú lo tenías al principio, ahí le sacáis un poquito al principio, al medio y al final, pero nada, ¿Ya? nada. Eso pasa todo al padre, Carmen Gloria. Todo el papá, porque él no dejó testamento, que era lo que hablan en la nota. Uno siempre recomienda que cuando tú eres soltero, sin hijos, tienes plena libertad de testar. Tú cuando no tienes herederos forzosos, que son tu cónyuge, tus hijos, Karina y yo podríamos distribuir tus bienes, exacto, podrían ustedes todos hacerlo. Nos podrían y podrían, a quien sea. A quien sea, a una Ya. institución, un amigo, a quien tú quieras. Otra Pero sí, pregunta. a Felipe yo sé que le habían recomendado harto que hiciera un testamento, no solo por las propiedades, sino que como él además tiene 3 hermanos por el lado de su madre, Sí. dos viven en España, uno acá. En el fondo hubiera sido bueno un poco, como Felipe siempre fue súper generoso y súper sostenedor, en el fondo, y Felipe cuidaba mucho a su familia, yo creo que por eso hubiera sido bueno, porque en el fondo para que heredaran todos los hermanos En el por caso igual. del padre, y si hablamos de bienes, por ejemplo, por más de 3.000 millones de pesos, ¿el padre también tiene que pagar un impuesto a la herencia? Sí, también se paga el impuesto a la herencia. Cuando tú tramitas una posesión efectiva, en este caso intestada, o sea que no hay testamento, esta debe tramitarse en el registro civil. El registro civil hace primero una revisión de los herederos, en este caso el padre. Sí. Hace un inventario de los bienes que pertenecen a la persona fallecida, al causante. Y luego tú llevas esa resolución al Servicio de Impuestos Internos, quien te saca la tajada. Si yo no tengo la plata efectivo para pagar ese impuesto, No, porque ¿qué hago? te saca la Te la tajada saca. de lo que tú vas a recibir, ¿o no? Sí. Ya, pero ahí tendrías que liquidar los Tendrías bienes. que liquidar Pero bienes mientras no para liquidas. poder pagar el impuesto, porque pagando el impuesto tú pasas al conservador en crédito. Por eso, si yo no tengo la liquidez para pagar y yo no quiero vender, por ejemplo, si el papá no quisiera vender la casa, el departamento, nada. Pero ojo que con la posesión efectiva muchos bancos se arriesgan a darte el crédito, porque la posesión efectiva es un documento legal que da hipotecar fe algo. de que cuáles son los bienes que tú vas a heredar. Podría hipotecar algo. Podría hipotecar algo para pagar su el derecho impuesto. hereditario Carmen para Gloria, pagar ese. y perdona, ¿qué pasa, cortito, en el fondo, qué pasa mientras sale la posición efectiva? ¿Cómo mantienes todas esas propiedades, los animales de Felipe? ¿Cómo lo hacís si no tenía el sueldo que él tenía? Porque en el fondo él deja recibirlo el día que muere. O sea, ¿quién digamos. alimenta a la O sea, ¿quién ¿quién alimenta paga a los a la gente? animales? ¿Quién paga todo? La gente Es una que situación trabaja. bien compleja porque no, desde mi punto de vista, no está resuelta completamente en la ley. Entonces tiene que ver más con la funcionalidad de la familia o con alguna autorización que tú hubieras pedido al tribunal para poder administrar los bienes que corresponden a esta sucesión. Cuando son sucesiones tan cuantiosas, generalmente esa es la forma.
Ve detalles sobre el tema de los bienes de Felipe, que por lo demás había dado tanto que hablar en el último tiempo. Ahí no